En el video anterior, que trató del purgatorio, Dante nos lleva a una montaña en forma de cono que se eleva en el medio del océano, donde las almas se purifican de sus pecados antes de entrar en el paraíso. Este reino, dividido en 7 terrazas, representa los 7 pecados capitales, y en cada nivel está diseñado para purificar las almas a través del sufrimiento y el arrepentimiento. Desde el descenso a las profundidades del infierno hasta el ascenso a la montaña del purgatorio, Dante ha mostrado la evolución espiritual de las almas en su camino hacia la redención. En esta etapa, las almas purgan sus faltas mediante penitencias específicas, esperando con fe el momento en que puedan finalmente reunirse con la divina gracia. El paraíso comienza en la cima del monte Purgatorio, al mediodía del miércoles después de Pascua, coincidiendo narrativamente con el final del purgatorio. Tras ascender por la atmósfera superior, Beatriz guía a Dante a través de los cielos del paraíso, hacia el Empíreo, que es donde Dios reside. Las 9 esferas son concéntricas, como en la clásica teoría geocéntrica de la cosmología medieval. Mientras las estructuras del infierno y del purgatorio se basan en las diferentes características del pecado, la estructura del paraíso se basa en las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y coraje, y las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La primera esfera es la luna. En su visita a la luna, Beatriz explica a Dante el porqué de las marcas en su superficie, describiendo un sencillo experimento de óptica. También expresa su estima por el método experimental en general. Las fases de la luna se asocian con la inconstancia. Su esfera es por ende la de las almas que abandonaron los votos monásticos y por ende presentaron deficiencias en su virtud de coraje. En esta, los protagonistas conocen a Picarda Donati, la hermana de Forese Donati, amigo de Dante, quien murió poco después de ser obligada a abandonar el monasterio. También conocen a Constanza I de Sicilia, quien según Dante fue arrancada por la fuerza de un monasterio para contraer nupcias con Enrique VI. Beatriz habla sobre la libertad de la voluntad, el carácter sacro de los votos y la importancia de resistir a las presiones. Beatriz explica que un voto es un pacto firmado entre el hombre y Dios, en el cual una persona ofrece su libertad a Dios. Estas decisiones no deben tomarse a la ligera y deben mantenerse una vez realizados, a menos que mantenerlo acarree un mal demasiado grande, como el sacrificio de las hijas de Jefté y de Agamenón. La segunda esfera es Mercurio. Debido a su proximidad al Sol, el planeta Mercurio suele ser difícil de ver. Desde un punto de vista alegórico, el planeta representa a quienes hicieron el bien por el deseo de adquirir fama, pero quienes debido a su ambición fallaron en la virtud de la justicia. Su gloria terrenal palidece junto a la del Sol, del mismo modo que el planeta Mercurio es casi insignificante junto al Sol. Dante conoce en esta esfera al emperador Justiniano, quien se presenta con las siguientes palabras: César fui y soy Justiniano, indicando que su personalidad permanece, pero que su cargo terrenal ya no tiene validez. Justiniano cuenta la historia del Imperio Romano, mencionando entre otros a Julio César y Cleopatra, y lamenta la situación actual de Italia debido al conflicto entre güelfos y gibelinos. La tercera esfera es Venus. Al planeta Venus, el lucero de la mañana y de la tarde, tradicionalmente se le asocia con la diosa del amor, por lo que el autor lo convierte en esfera de los amantes, quienes fallaron en la virtud de la templanza. Dante encuentra a Carlos Martel de Anjou, Sicilia, a quien ya conocía, y quien expresa que para funcionar correctamente, cualquier sociedad necesita gente de diferentes tipos. Estas diferencias se ilustran con Cunisa da Romano, amante de Sordelo, quien se encuentra en el cielo, mientras que su hermano Escelino III da Romano en el infierno, entre los violentos del séptimo círculo. La cuarta esfera es el Sol. Más allá de la sombra de la Tierra, Dante encuentra ejemplos positivos de prudencia, justicia, templanza y coraje. En el Sol, que es la fuente de luz de la Tierra, Dante encuentra los máximos ejemplos de prudencia, las almas de los sabios, quienes ayudaron a iluminar el mundo intelectualmente. Al principio, un círculo de 12 luces brillantes bailan alrededor de Dante y Beatriz. En una segunda etapa, 12 nuevas luces aparecen, una de las cuales es San Buenaventura, un franciscano que cuenta la vida de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden a la que Santo Tomás pertenece.
Como las dos órdenes no siempre fueron amigas en el mundo terrenal, tener miembros de una homenajeando al fundador de la otra muestra que el amor reina en el cielo. Las 24 luces giran en torno a Dante y Beatriz, cantando la Trinidad. Santo Tomás explica la sorprendente presencia de Salomón, quien se encuentra en el lugar por sabiduría real, más que filosófica o matemática. La quinta esfera es Marte. Al planeta Marte tradicionalmente se le asocia con el dios de la guerra, por lo que Dante hace de esta esfera la de los guerreros de la fe, quienes dieron su vida por Dios, mostrando por ende la virtud del coraje. Los millones de centellas de luz, que son sus almas, forman una cruz griega en el planeta Marte, y el autor la compara con la Vía Láctea. Dante conoce a su ancestro Casiagida, quien participó en la Segunda Cruzada, y habla en términos elogiosos de la República de Florencia del siglo XII, pero lamenta la decadencia de la ciudad en los tiempos del autor. Casiagida encarga a Dante escribir y contar todo lo que ha visto en los 3 reinos de ultratumba. Dante, por último, encuentra varios otros guerreros de la fe, como Josué, Judas Macabeo, Carlomagno, Roldán y Godofredo de Bouillon. La sexta esfera es Júpiter. El planeta Júpiter se suele asociar con el rey de los dioses, por lo que Dante lo escoge como la esfera en la que figuran los reyes que se caracterizaron por su justicia. Las almas deletrean la versión latina de justicia del amor que juzgas, tras la cual la M final de la frase toma la forma de un águila imperial gigante. En esta esfera se encuentran David, Ezequías, Trajano, quien se convirtió al cristianismo según una leyenda medieval, Constantino I, Guillermo II de Sicilia y Rifeo, el troyano, quien fue un pagano salvado por la merced de Dios. Las almas que forman el águila imperial hablan en una sola voz y hablan de la justicia de Dios. La séptima esfera es la de Saturno. La esfera de Saturno es la de los contemplativos, que incluye la templanza. Dante encuentra a Pedro Damián y discute con él sobre el monacato, la doctrina de la predestinación y la triste situación de la Iglesia. Beatriz, quien representa la teología, se hace cada vez más adorable y llena de gracia, lo cual es una señal que indica la cercanía de la percepción del observador a la de Dios. La esfera de las estrellas fijas es la de la iglesia militante. En este punto, Dante vuelve la vista atrás para contemplar tanto las 7 esferas por las que ha pasado como la tierra. Dante ve a sí mismo a la Virgen María y a otros santos. San Pedro examina a Dante sobre la fe, preguntándole qué es y si alberga o no ese sentimiento. Tras la respuesta, San Pedro le pregunta al protagonista cómo sabe que la Biblia es verdadera, y en un argumento atribuido a San Agustín, Dante cita el milagro de que la Iglesia haya crecido tan pronto y tan robusta a partir de orígenes tan humildes. Santiago examina a Dante sobre la esperanza, y Beatriz da fe de que el autor alberga ese sentimiento. Por último, San Juan examina a Dante sobre el amor, y en su respuesta el protagonista se refiere al concepto de amor torcido discutido en el purgatorio. La siguiente es la novena esfera. El primer móvil es la mayor esfera del universo físico. Dios la mueve directamente, haciendo que por reacción a su vez se muevan todas las otras esferas que alberga. El primer móvil es la morada de los ángeles, y allí ve Dante a Dios como un intenso punto de luz rodeado de 9 anillos de ángeles. Beatriz explica la creación del universo y el papel de los ángeles, terminando con una severa crítica a los predicadores de entonces. Desde el primer móvil, Dante asciende a una región que está más allá de la existencia física, el Empirio, que es la morada de Dios. Beatriz, que representa la teología, se hace en este lugar más bella que nunca, y Dante se ve envuelto por la luz, de modo que es capaz de ver a Dios. Dante ve una rosa enorme que simboliza el amor divino, cuyos pétalos son las almas entronizadas de los fieles, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Todas las almas que ha conocido en el paraíso, incluyendo a Beatriz, tienen su morada en esta rosa. A su alrededor hay ángeles volando como abejas, distribuyendo paz y amor. Cuando Beatriz pasa a ocupar su lugar en la rosa, Dante ya se encuentra más allá de la teología, y a su vez puede contemplar directamente a Dios y San Bernardo. Este será su guía en esta última etapa. San Bernardo continúa explicando la predestinación y reza a María a favor de Dante. Por último, el protagonista entra en contacto directo con Dios, quien aparece como 3 círculos idénticos, que ocupan el mismo espacio, los cuales representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Dentro de estos círculos, el protagonista discierne la forma humana de Cristo. La Divina Comedia termina con el poeta tratando de entender cómo los círculos logran encajar y cómo la humanidad de Cristo se refiere a la divinidad del Sol. No obstante, como Dante lo señala, para continuar no bastaban las propias alas. Tras un rayo de comprensión que el poeta no puede explicar, Dante entiende y su alma entra en total armonía con el amor divino. Este viaje a través del paraíso no solo nos ha llevado a comprender la estructura del universo según la visión medieval, sino que también nos ha invitado a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la justicia y la eternidad. Gracias por acompañarme en esta travesía espiritual. Espero que la experiencia haya sido tan enriquecedora para ti como lo ha sido para mí compartirla. La Divina Comedia, en toda su magnitud, nos recuerda la profundidad de la búsqueda del conocimiento y la eterna aspiración hacia lo divino.